Soy Francisco Pizarro, nací en la ciudad cacereña de Trujillo en torno a 1478, siendo hijo ilegítimo del capitán Gonzalo Pizarro, el Largo, y de Francisca González, esta última de extracción humilde. Era tío lejano de Hernán Cortés, pues compartía con él unos rebisabuelos, Hernando Alonso de Hinojosa y Teresa Martínez Pizarro. Viví mi infancia y juventud como un hidalgo, pues siempre fui reconocido como miembro de la estirpe de los Pizarro. Desde muy joven me incliné hacia la carrera militar, y en 1502 me embarqué en el cuarto viaje de Cristóbal Colón, arribando a la Española en 1504, donde coincidí durante varios años con mi sobrino Hernán Cortés. Tras varios años aciagos en la isla, en 1509 me enrolé en la expedición de Alonso de Ojeda que fue a poblar a Urabá y Veragua. Durante varios años estuve en el Istmo de Panamá, fogueándome en la guerra indiana, estando presente junto a Vasco Núñez de Balboa en la jornada de 1513 en la que avistamos por primera vez el Océano Pacífico. Asimismo, en 1519 me encontré entre los fundadores de la ciudad de Panamá. El 20 de mayo de 1524 era ya un rico hacendado cuando firmé una compañía con mis amigos Diego de Almagro y el clérigo Hernando de Luque para organizar una expedición hacia el sur, con el objetivo de encontrar unas tierras que se decía que eran ricas. Aunque la jornada fue un desastre, en 1526 organizamos una segunda jornada, alcanzando las costas del actual Ecuador, donde protagonizamos la hazaña de los 13 de la fama. En la isla del Gallo tracé una línea en el suelo con mi espada y expresé: por este lado se va a Panamá, a ser pobres, por este otro al Perú, a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere. De los 112 hombres decidieron permanecer un grupo de 13 españoles conmigo al frente, a la espera de víveres y refuerzos desde Panamá. Tras conocer la ciudad de Tumbes, que fue descrita exageradamente por Pedro de Candía como palaciega, decidí acudir personalmente a la corte para obtener una capitulación de conquista de aquellos prometedores territorios. Obtenida la capitulación, que se fechó en Toledo el 26 de julio de 1529, regresé al Perú, deseoso de organizar una tercera jornada para adentrarme y conocer las riquezas de aquellas tierras nunca vistas hasta entonces por los europeos. Junto con mis hermanos Hernando, Juan y Gonzalo, regresé a Tumbes, en el norte del Perú, donde supe que se libraba una guerra civil entre Atahualpa y su medio hermano Huáscar, debido a la prematura muerte del inca Huayna Cápac. Esta disputa entre los propios incas y la cohesión de la hueste, que respetaba ciegamente mi liderazgo, fueron determinantes en la rápida caída del mayor imperio de la América prehispánica. Aproveché la ocasión para firmar una alianza con Atahualpa, quien aceptó reunirse conmigo en Cajamarca. Los españoles le preparamos una encerrona, pues nos escondimos en los edificios que rodeaban la plaza, saliendo sorpresivamente con toda la caballería y la artillería de que disponíamos. Los incas, que no estaban preparados para un ataque sorpresa, salieron despavoridos al tiempo que su líder caía en manos de los españoles sin sufrir daño alguno. En este episodio fue gran protagonista el conquistador extremeño Hernando de Soto. Todo ello ocurrió un 16 de noviembre de 1532, comenzando la conquista del Tahuantinsuyo con jaque mate. Mantuve a Atahualpa cautivo durante varios meses, mientras negociaba con él y esperaba refuerzos españoles para asegurar mi posición en Perú. Durante su cautiverio, Atahualpa se convirtió al cristianismo y trató de convencer a sus captores de que lo dejaran en libertad a cambio de una ingente cantidad de oro y plata. Los españoles no pudimos negarnos a la oferta, pero, pese a pagar el rescate, se le hizo un juicio sumarísimo en el que se le imputaron varios cargos, entre ellos el asesinato de su hermano Huáscar, siendo finalmente condenado a muerte. El 29 de agosto de 1533, Atahualpa fue ejecutado en la plaza principal de Cajamarca, algo que marcó el comienzo del rápido desmoronamiento del Estado inca y el inicio del dominio español en la región. Inicialmente fundé la ciudad de San Miguel de Tangarara, 1532, para tener un refugio en la retaguardia. Pero, tras consumar la conquista, me dediqué a fundar o a refundar numerosas urbes, entre ellas, San Francisco de Quito, 1534, Jauja, 1534, Trujillo, 1535, la Ciudad de los Reyes, actual Lima, 1535, y San Cristóbal de Huamanga, 1539. Inicialmente establecí el gobierno en Jauja,
pasando en breve plazo a la ciudad de los Reyes, hoy Lima, en tierras del Curaca Rímac, en la ribera de ese mismo nombre. Desde la capital administré la gobernación de Nueva Castilla, germen del futuro virreinato del Perú, enfrentándome a una serie de rebeliones indígenas, incluyendo la liderada por Manco Inca en 1536 que puso en jaque lo mismo a Cusco que a la propia Lima. En los últimos años de mi vida, me había enemistado con muchos de mis antiguos compañeros de expedición, especialmente con mi antiguo amigo Diego de Almagro, que desde 1528 se había convertido en un rival político. En 1538, mi hermano Hernando Pizarro ejecutó al mariscal Diego de Almagro, quien había sido capturado después de la derrota de sus seguidores en la batalla de las Salinas. La muerte de Diego de Almagro creó un gran resentimiento en su hijo del mismo nombre, que se dedicó desde entonces a conspirar contra mí. En 1541, Diego de Almagro el Mozo lideró una revuelta contra mí. Se presentó con sus hombres en mi palacio de la ciudad de los Reyes y me asesinaron, asestándome varias estocadas. Mi muerte marcó el final de una era en la historia de América, en la que el poder terminó pasando de los conquistadores a los funcionarios, especialmente a partir de la creación del Virreinato del Perú. A pesar de las críticas que se han formulado en torno a mi figura, fui asesinado violentamente a la edad de 63 años. Se me atribuye el mérito de haber asentado el dominio español en América del Sur, estableciendo las bases para la creación del Virreinato del Perú. Mi vida estuvo marcada por la aventura, las ansias de poder y la violencia, que dieron lugar al nacimiento del Perú mestizo. Tras mi muerte, mi espada fue objeto de un destino de leyenda. Mi hermano Hernando la rescató y durante siglos se mantuvo en mi Trujillo natal, custodiada por el Marquesado de la Conquista. Se decía que esta arma poseía poderes místicos. En el siglo XIX, el aventurero escocés John Downey, tras una velada con los octavo marqueses de la Conquista, tuvo conocimiento de la espada y logró persuadir a mis herederos para que se la cedieran con el fin de que ésta siguiera dando victorias a España. El temerario escocés luchó en la Guerra de la Independencia contra los franceses con su escuadrón, los Leales de Pizarro, que posteriormente dio origen a la Leal Legión Extremeña. En el transcurso de esta guerra, en el sevillano puente de Triana, Downey enarboló mi espada y arengó a sus hombres contra los franceses. Allí resultó gravemente herido, pero logró arrojar la legendaria espada a sus hombres para que éstos la pusieran a salvo. 10 años después, Downey volvió a blandir esta arma en la guerra realista, apoyando a las guerrillas sublevadas defensoras de Fernando VII contra los liberales. El escocés acabó hecho prisionero y los liberales se hicieron con mi espada. Pasados unos meses, esta reliquia acabó depositada en la Armería Real de Madrid, donde hoy puede contemplarse junto a la de Hernán Cortés.